Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias por tus bendiciones que das para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia que es constante y que no falta. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Gracias por esta congregación. Gracias por esta iglesia, mi Señor, en la que mis hermanos y yo todos formamos parte. De verdad, gracias, Padre, porque tú has encaminado nuestros pasos hacia este lugar. Y te agradezco profundamente tu misericordia y tu gracia. Muchas gracias, mi Dios, porque tú nos estás sosteniendo, tú nos estás guardando, tú estás siendo con cada uno, mi Dios. Gracias por la sabiduría, la fortaleza, el cuidado que tú das de manera constante. Quiero agradecer profundamente, mi Señor, tus bendiciones para nosotros. Y ahora, Señor, nos disponemos a examinar tu palabra. Háblanos con toda claridad, habla a mis hermanos, como me has hablado a mí, habla a mis hermanos, mi Señor, y permite, Padre bendito, que mis hermanos, igual que yo, mi Señor, estemos dispuestos a entender bien tu palabra. Guíanos con el Espíritu Santo, pero también permítenos aplicar tu palabra, vivir tu palabra, mi Señor, porque esto es en lo que consiste verdaderamente seguirte y buscarte. Después de escuchar, después de entender, mi Señor, tenemos que poner en práctica y obedecer. Ayúdanos en ello, mi Señor, y que tu Espíritu esté hoy aquí, Padre Celestial, ayudándonos, que tu Espíritu esté hoy aquí, Padre bendito, ilustrándonos, y después de esto, Señor, permítenos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y déjenme decirles, estamos viendo una serie de predicaciones, mis hermanos, acerca de la pieza que te falta para ser bendecido. Quizás hay algo que te falta para que tú recibas una gran bendición en tu vida. Y el título de la predicación hoy, mis hermanos, se llama La bendición de tener hambre. Ese es el título de la predicación. Ahorita lo van a entender por qué es una bendición tener hambre, y me refiero a hambre espiritual. Y precisamente este es el título de esta predicación, y es esta serie, mis hermanos, la cuarta predicación de esta serie que hemos planeado, mis hermanos, de 8 predicaciones para que podamos ver las bienaventuranzas y la aplicación a nuestras vidas. Déjame preguntarte, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Estás satisfecho con lo que has estado viviendo? Déjame decirte que muchas personas no lo están. Muchas personas no están satisfechas con la clase de vida que están viviendo. De hecho, en la Biblia, mis hermanos, hay todo un libro acerca de este asunto. Es el libro del Eclesiastés. Está escrito, mis hermanos, por Salomón, y él tenía todo, y Salomón escribió ese libro. En realidad lo escribió, mis hermanos, como resultado de una crisis en la cual Salomón se encontraba. Él estaba en crisis y él escribió este libro, mis hermanos, vertiendo allí todos sus pensamientos acerca de su propia vida. Es como un libro, mis hermanos, el libro del Eclesiastés, donde Salomón se da cuenta de que todo debe girar en torno a Dios. Todas las cosas en la vida deben girar en torno a Dios. Salomón, por ejemplo, dice en este libro, mis hermanos, y sería muy bueno que ustedes lo leyeran, tomaran un tiempo para leer el libro del Eclesiastés. Salomón llega a un momento en su vida en que dice que se encuentra vacía. Él está expresando que su vida no tiene sentido y no se siente complacido con la clase de vida que está viviendo. Salomón se da cuenta que alrededor de él hay muchas cosas buenas que están sucediendo, pero no se sentía satisfecho. Así que Salomón comienza una búsqueda e intenta experimentar diferentes maneras para satisfacer su propia vida. Y cada una de estas maneras en las que él intentó satisfacer su vida le llevaron a callejones sin salida. Por ejemplo, en el capítulo 1, si ustedes luego lo leen, mis hermanos, comienza a decir que intentó llenarse con ciencia, con conocimiento, educándose más. Él pensaba que si fuera más inteligente, si supiera más de las cosas, entonces la vida tendría más sentido y él se sentiría satisfecho, se sentiría completo. Pero más adelante, mis hermanos, él dice, leí toda clase de libros y estoy cansado de ellos, y se dio cuenta
de que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento no le iban a llenar y él seguía vacío. Entonces, mis hermanos, Salomón decidió tener una profesión y él era el rey de Israel. Se decidió fijarse metas, logros, y dice, voy a ser el mayor rey de esta nación. Y comenzó proyectos públicos, haciendo toda clase de cosas buenas, acumulando grandes logros. Y aún estas cosas le dejaron vacío. Entonces Salomón pensó que el tener dinero, el tener fortuna, esa era la respuesta. Salomón pensó dentro de sí, tal vez si tengo más dinero, tal vez si yo amasase una gran fortuna. Y de hecho Salomón, mis hermanos, se convirtió en la persona más rica del mundo en su tiempo. Cuando la reina de Saba, de África, mis hermanos, observó con sus propios ojos lo que Salomón había logrado acumular, mis hermanos, dijo, nunca he visto tal cantidad de riqueza en ninguna parte. Salomón acumuló una gran fortuna, tenía una muy buena salud, se había comprado muchas cosas buenas, pero aún se sentía vacío. Y entonces Salomón decidió volverse hacia la fama, hacerse popular, y eso también le dejó vacío. Y experimentó toda clase de placeres, vino, mujeres, canciones y muchas otras cosas, pensando que eso le iba a llenar. Sin embargo, todavía estaba vacío. Salomón, mis hermanos, después de todas estas cosas, mis hermanos, él concluye, tengo hambre, siento un vacío dentro de mí que no he podido satisfacer. Déjame preguntarte, ¿te has parado en la noche a asaltar el refrigerador? ¿Lo has hecho? Te paras delante del refrigerador, te da hambre en la madrugada porque quizás no cenaste bien o simplemente te da hambre, ¿no? Frecuentemente esto le pasa más a los varones, pero también a las mujeres. A mi esposa le pasó en la semana, mis hermanos, se paró en la madrugada a las 2:30, 3 de la mañana, y ya cuando me dijo, voy al refrigerador a comer algo, le dije, bueno, pues tráeme algo a mí también, de paso. Pero déjame decirte esto, si tú te has parado a la mitad de la noche con hambre, vas al refrigerador, abres la puerta, y entonces te quedas mirando lo que tienes allí para comer. Sientes hambre, pero no sabes de qué. Sientes hambre, miras y no se te apetece nada o no se te satisface y estás buscando qué comer. Tienes hambre, pero no sabes de qué. ¿Te ha pasado esto? Seguro que sí, seguro, mis hermanos. Y déjenme decirles esto. Lo que vamos a ver hoy es que Jesús en el Sermón del Monte, mis hermanos, está diciendo que es bueno tener hambre. Y es bueno tener hambre espiritual. Eso es algo bueno. Por eso el título de la predicación, la bendición de tener hambre, mis hermanos. Señor Jesús, al inicio de este sermón de la montaña, como se le ha llamado, Él dio 8 claves, mis hermanos, para obtener la bendición de Dios en nuestras vidas. Y cada una de estas claves, el Señor Jesús empieza diciendo, bienaventurado, felices. Y lo que veremos hoy precisamente es que tú puedes ser bienaventurado, tener una gran bendición, si tienes hambre espiritual. El pasaje, mis hermanos, Mateo 5:6, lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, mis hermanos, es este pasaje. Vamos a leerlo, dice allí, mis hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por favor, subraya lo que está subrayado allí, las dos palabras, estas dos palabras, justicia y saciados. Por favor, subrayenlas, por favor, mis hermanos. La palabra saciados, en este pasaje, mis hermanos, en varias traducciones de la Biblia, en otras traducciones, mis hermanos, se ha escrito como estar completamente satisfecho, tener una vida satisfactoria, una vida llena de satisfacciones, etc. Lo que dice el pasaje, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice, serán saciados. Serán satisfechos, pero la condición es que debes tener hambre y sed de justicia. Esa es la condición. Debes tener hambre y sed de justicia para tener una vida de bendición, para tener una vida de satisfacciones. Esa es la condición. Debes tener hambre y sed de justicia.
Déjenme decirles, mis hermanos, ¿qué es justicia en este mundo? ¿Qué es justicia? Como está diciendo este pasaje. Si Dios, mis hermanos, el Señor Jesús está diciendo que es una de las 8 claves, una de las 8 piezas para tener una vida bendecida por Dios, entonces la pregunta que debemos hacernos tú y yo es esta: ¿cómo yo puedo tener hambre y sed de justicia? Primero debo entender lo que es justicia, para poder entender, mis hermanos, lo que es hambre y sed de esto, de justicia. Déjenme decirles que justicia es un tema de gran importancia en la Biblia. Es utilizado bastantes veces a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios es justo. También la Biblia nos enseña que la palabra de Dios, la Biblia, es justa. Y también la Biblia misma nos dice que Dios fundó el universo y su reino sobre justicia. La Biblia dice también que Dios ama la justicia. Y la Biblia también dice que Dios recompensa a los que hacen justicia. Y por ejemplo, en la Biblia se nos muestran hombres que fueron justos. Por ejemplo, Noé y Abraham eran hombres justos, dice la Biblia. Y algunos otros más también lo dice. La Biblia dice que Dios ama la justicia. Y además hizo un pacto con Israel que era justo, ese pacto. Gran cantidad de veces la Biblia nos habla de esto, mis hermanos. Por ejemplo, el Salmo 23, que es el salmo más famoso, mis hermanos, dice allí la Biblia que Dios me pastoreará y me guiará por sendas de justicia. La justicia, mis hermanos, este tema, esta palabra, es muy importante en la Biblia. Entonces, ¿qué significa justicia? ¿Qué significa? Déjenme decirles que busqué en varios diccionarios teológicos, varios diccionarios bíblicos, mis hermanos, y más o menos en alguno de ellos, por ejemplo, era solo 27 páginas una definición, la definición de justo o justicia. Pero, mis hermanos, déjenme reducírselo a 2 puntos en particular. 2 puntos. Tiene que ver la justicia con una relación y tiene que ver con un estilo de vida. Y si ustedes ahí tienen sus notas, mis hermanos, pueden anotarlo. La justicia es, en primer lugar, mis hermanos, una relación. Es decir, hay que estar bien con Dios. Eso es lo que significa justicia. Estar bien con Dios. En principio, mis hermanos, justicia significa estar bien, en buenos términos, estar bien con Dios, bien relacionado con Él. Romanos 1:17. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Ahí está en la pantalla o en sus hojas. Vamos a leerlo, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Déjenme detenerme por un momento en este versículo, mis hermanos. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, las buenas noticias. Eso es lo que predicamos como iglesia cristiana, mis hermanos. El Evangelio es una buena noticia, las mejores noticias. Eso es lo que significa. Así que el Evangelio, mis hermanos, nos dice que el pasaje, mis hermanos, que el Evangelio, en el Evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios se da a conocer, se revela, mis hermanos. ¿Saben? Cuando alguna persona se enferma, lo que pide, mis hermanos, para su trabajo en la escuela es un justificante, ¿no es así? Y entonces van con el médico y le hace un justificante de que estaba enfermo el niño o el muchacho o la persona, y lo presenta en el trabajo o en la escuela, mis hermanos, y entonces con el profesor o el patrón o el jefe, y entonces le dice: estás justificado, está justificada la falta, como si no hubieras faltado. Es decir, tienes una falta, no viniste, pero esto te justifica. Y eso es lo que Jesús ha hecho contigo y conmigo. Nos ha justificado con Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros errores y nuestras faltas, y nos ha justificado con Él para estar bien. Para estar bien, mis hermanos, en una relación adecuada con Él. En una relación adecuada, mis hermanos. Pero déjame decirte esto: tú y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos.
Tenemos que ser justificados por alguien. Déjame decirte, en un momento más te lo voy a decir. Voy a entrar en este detalle. Pero déjame decirte que las mejores noticias, el Evangelio, las buenas noticias, es que podemos estar en una buena relación con Dios. Y no es algo que tú y yo podamos hacer o dependa de nosotros, depende de Dios enteramente, porque Él nos justifica delante de sí mismo. Él nos justifica delante de Él. Así pues, mis hermanos, cuando vemos en la Biblia acerca de que hemos sido justificados, esto nos está hablando de una relación, estar bien con Dios. En segundo lugar, mis hermanos, justicia lo que significa es un estilo de vida. Si lo quieres anotar, por favor, es vivir la vida o vivir de la manera correcta que Dios pretende que tú y yo vivamos. Si quieres poner la palabra correcta, es decir, es vivir de la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos, de la manera adecuada. Eso es justicia, mis hermanos, es vivir correctamente, es vivir como Dios dice que tú y yo vivamos. Así que justicia o justo quiere decir, mis hermanos, estar bien con Dios, por un lado, y por otro lado quiere decir vivir de acuerdo a la fe o como Dios manda. Ese es el otro aspecto. Entonces, por un lado es una relación y por el otro lado, mis hermanos, es vivir de la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos. Así que justicia, mis hermanos, es una posición, es decir, es una relación. Y por el otro lado es una práctica. Después de relacionarme con Dios, ¿cómo tengo que vivir? La manera que Dios quiere que yo viva. Mis hermanos, dice la Escritura que todo aquel que practica justicia es hijo de Dios. Dice allí, mis hermanos, allí la Escritura, 1 Juan 2:29, sabe también que todo el que hace justicia, todo el que es justo, dice el pasaje, es hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles, yo quiero que en esta mañana veamos dos cosas, mis hermanos. Primero, yo quiero que veamos, mis hermanos, cómo Dios nos hace estar bien con Él. ¿Cómo puedo tener buenas relaciones con Dios? Eso es lo primero. Y luego, mis hermanos, la segunda parte de la predicación, yo quisiera que examináramos, mis hermanos, cómo tú y yo podemos mantener un hambre espiritual para que siempre estemos bien en su presencia, para que siempre tengamos buenas relaciones con Dios por el resto de nuestras vidas. Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos. Pero antes déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué deberías estar interesado en este asunto? ¿Por qué debería importarte este asunto? ¿Por qué te debería interesar estar bien con Dios? ¿Por qué debería ser importante? Quizás a ninguno de tus amigos le parece importante eso, quizás a tus amigos de la escuela o tus familiares. ¿Por qué estar bien con Dios? Quizás es algo que no les interesa y no les importa. Estar bien con Dios. De hecho, a muchas personas en el mundo en el que vivimos, mis hermanos, en la sociedad, no les interesa estar bien con Dios, no lo toman en cuenta. La mayoría de la gente no pareciera importarle esto. Entonces, ¿por qué debería importarte a ti? ¿Por qué debería importarte estar bien con Dios? ¿Por qué deberías tener hambre y sed de justicia? ¿Por qué deberías tener esto? Déjame decirte dos razones breves. Primera, porque es la única manera de vivir realmente. Y en segundo lugar, es la única manera de ir a la presencia de Dios, de ir al cielo. Ese es el porqué. Realmente ese es el porqué. Si ustedes ven Proverbios 12:28, mis hermanos, dice allí el pasaje, Proverbios 12:28, dice, en el camino de la justicia está, ¿qué? La vida. En el camino de la justicia está la vida, dice el pasaje, y en sus caminos no hay muerte. No hay muerte. Fíjate bien esto, fíjate bien, el camino a la vida. ¿Qué es lo que significa? Significa que si tú estás desconectado con Dios, o estabas desconectado con Dios, no tenías relación con Dios, o no la tienes en el momento, tú no sabes realmente lo que es vivir realmente, en plenitud. En plenitud, no estás viviendo realmente, solo estás existiendo. Hay muchas personas que solo existen.
solo consumen oxígeno y solo existen. La mayoría de la gente en el mundo, mis hermanos, realmente no está viva, solo están existiendo, tratando de pasarla lo mejor posible y no tienen una conexión verdadera con Dios. Están desconectados del Creador, están desconectados de Dios, que nos creó para un propósito y que tiene un sentido para nosotros, para nuestras vidas. La verdad, mis hermanos, cuando uno no entiende esto, uno está viviendo una vida absurda. Uno fue creado con un propósito y no entenderlo es una vida absurda, porque uno no está viviendo, solamente está existiendo. ¿Sabes? Déjame decirte esto. Tú fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esto, tu vida no va a tener ningún sentido. Vivir no se trata de acumular cosas. Vivir no se trata de lograr metas. Eso no, mis hermanos. Vivir se trata de conocer a Dios. Eso es, mis hermanos. El Dios que te ama, el Dios que te hizo con un propósito. Tú no puedes comenzar a vivir de manera adecuada, a vivir bien, hasta que tú tengas una relación con Dios, hasta que estés bien con Él, hasta que estés conectado con Dios. De una manera real y verdadera y personal. Y déjame decirte esto. Esto que te estoy diciendo no solamente es bueno para ti, para la vida aquí, en la tierra. La Biblia dice, mis hermanos, que la justicia es el camino a la presencia de Dios. Es la manera en que tú y yo llegamos a su presencia. Y este es el punto. Déjame decirte, Dios nos ha dado a ti y a mí la capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Y Dios no va a forzar a nadie a ir a su presencia. Uno lo elige en los términos que Dios ha dispuesto. Dios creó, mis hermanos, el cielo para un lugar, el cielo para aquellos que le aman y que quieren estar con Él por la eternidad. Y Dios tiene un plan de largo plazo para nuestras vidas. Un plan de largo plazo que transcurre durante toda la eternidad. Lo que Dios desea es que tú y yo vivamos con Él por siempre. Lo que Dios desea es que tú estés allí con Él en el cielo. Pero sabes, Él no va a obligar a nadie a ir allá. Así es que nos da a escoger. Puedes tú tener tu vida en una relación con Él, conectado con Él o desconectado con Él. Si quieres, tú puedes rebelarte contra Dios. Si quieres, tú puedes ignorar a Dios toda tu vida. Y si quieres, también puedes pretender que Dios no existe. Incluso puedes desobedecer a Dios. Y puedes ser apático, indiferente con respecto a Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios va a hacer? Si esta es tu actitud. ¿Sabes lo que Dios hace? Bueno, ¿no me quieres tomar en cuenta? Anda, haz como quieras. Vive como tú quieras. Hazlo. ¿Sabes? Dios nunca ha forzado a nadie a amarlo a Él. Porque no sería amor si es a fuerzas. No sería así. Así que Dios nos permite elegir. Y si tú dices, no quiero amar a Dios, no quiero vivir para Dios, quiero vivir mi vida sin que nadie me diga nada, y menos Dios, entonces es como si Dios te dijera, mira, haz como quieras, pero tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia, porque algún día tú y yo vamos a estar frente a Dios. Vamos a estar en su presencia. Y Dios va a decirte, no quisiste tener relación conmigo. Quisiste vivir como tú querías cuando estabas en la tierra. No quisiste vivir cerca de mí en una relación conmigo. Entonces, ¿para qué quieres vivir conmigo en la eternidad? Si no quieres vivir conmigo, no quisiste vivir conmigo en la tierra, en una relación conmigo, ¿para qué quieres vivir conmigo en la eternidad? Y sabes, ese es el problema. Estarás separado eternamente de Dios. Pero alguno quizás diría,
mis hermanos, quiero vivir mi vida separada de Dios aquí. Pero cuando yo muera, quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Quieres tener las dos cosas? ¿Quieres tener las dos cosas? No, sabes, no puede ser. Es una cuestión de decisiones. Y hay algo que es claro entender. Si tú vives cerca de Dios aquí, en una relación con Él, aquí, tú vivirás con Dios en una relación permanente y gozosa por la eternidad. Pero es una decisión, es tu decisión. No debes culpar a Dios por esto. Si tú vives cerca de Dios, lo harás por la eternidad. Pero si no quieres vivir cerca de Dios aquí, entonces es tu decisión. Es tu decisión. ¿Cuál es el plan, mis hermanos? Es esta buena noticia. El pasaje dice, mis hermanos, en el pasaje que vimos en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice el pasaje, se revela. En el Evangelio, en las buenas noticias. Déjame explicarte, ¿cómo es que Dios nos hace justos delante de Él? ¿Cuál es el plan de Dios para hacernos justos, para justificarnos? ¿Cómo es esto? Déjame decirte el Evangelio, brevemente, 3 aspectos del Evangelio, brevemente, mis hermanos. Es como aquellos que ya han sido cristianos por más tiempo, es como el ABC. Es como el ABC, mis hermanos. Pero no está de más que lo recordemos, y tú ya lo sabes, pero quizás hay alguien aquí que lo necesita, mis hermanos. Y déjame decirte entonces 3 cosas con respecto a esto. La buena noticia, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es el plan de Dios para hacernos estar bien con Él. Es el plan que Dios creó en su mente para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. En primer lugar, mis hermanos, no puedo autojustificarme, si lo quieres anotar. Tú y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos. Quizás esto no te suena como buenas noticias, pero es un hecho que tú y yo no podemos hacernos justos por nosotros mismos. Déjame decirte esto, todos somos imperfectos, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores. Y sabes, ninguno de nosotros puede cumplir con los estándares de Dios. El estándar de Dios está inalcanzable para nosotros. La Biblia dice, mis hermanos, Jeremías 13:23, si luego lo quieren anotar, por ahí tienen un lugar para notas, anótalo allí y luego lo ves. Dice, ¿podrá un hombre cambiar su color, el color de su piel? ¿O podrá un leopardo quitarse las manchas? Pues no, eso es imposible. ¿Cómo un leopardo va a quitarse las manchas a sí mismo? Eso no puede ser. Así pues, déjame decirte que una persona imperfecta como tú y como yo, ¿podremos volvernos perfectos? No, no podemos por nosotros mismos. No podemos por nosotros mismos. Déjame decirte por otro lado que el cielo es un lugar perfecto. La Biblia afirma, mis hermanos, que en la presencia de Dios en el cielo no hay pecado, no hay tristeza, no hay lamento, no hay maldad, no hay odio, no hay discriminación racial, no hay injusticias. El cielo es un lugar perfecto. Y este es el problema, que tú y yo somos imperfectos. Somos imperfectos. Así que, si Dios permitiera que personas imperfectas como tú y como yo estuviéramos dentro del cielo, déjame decirte que el cielo no sería mejor que la tierra. Y si Dios nos permitiera llevar al cielo nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras debilidades, déjame decirte que el cielo sería como la tierra, así, igualito. ¿Por qué? Porque en el cielo habría chismes. En el cielo habría prejuicios, habría injusticias, habría maldad, habría muchas preocupaciones y ansiedades. ¿Sabes? El cielo no sería mejor que la tierra. Así es que Dios no puede permitir que personas pecadoras entren al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo se llenaría de pecado. El cielo se llenaría de pecado. Así que aquí tenemos un problema. Tenemos un problema.
Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio, mis hermanos. Es el Evangelio. Porque es Dios, mis hermanos, sabe de nuestras imperfecciones. Y Él tenía un plan de llevar personas imperfectas como tú y como yo, llevarlas a un lugar perfecto que es el cielo. Este es el Evangelio. Déjenme decirles varios pasajes de la Biblia. La Biblia dice, mis hermanos, en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sabes quién es esta persona? Soy yo. Esta persona eres tú. Somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos esta persona. Somos así. No hay nadie que siempre haga lo correcto y nunca peque. Todos somos imperfectos. Pero déjenme decirles el siguiente pasaje, mis hermanos. Romanos 3:20. Dice, mis hermanos, el pasaje, que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Saben? Las únicas personas que piensan que pueden cumplir con las leyes de Dios y con lo que Dios ha mandado son aquellos que no las conocen. Porque las leyes de Dios son perfectas y ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno. Una vez me encontré con una persona, mis hermanos, se enteró que yo era pastor y me empezó a preguntar, mis hermanos, algunas cosas y le pregunté, ¿en qué te basas tú para creer que vas a ir al cielo? Y él me respondió, es que guardo los 10 mandamientos. Bueno, entonces dime los mandamientos, dime los 10 mandamientos. Dice, así como están en Éxodo 20, dímelos. No pudo decirlo. Bueno, ¿cómo? Si ni siquiera te lo sabes, ¿cómo los vas a cumplir? ¿Cómo los vas a llevar a cabo? ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo hemos roto todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Porque si tú odias a alguien, es como si fuera asesinato. Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, que si tú deseas a una mujer, a la mujer de tu prójimo, es como adulterio. Y también la Biblia dice, mis hermanos, que no debemos tener dioses ajenos. ¿Y sabes? Yo lo he hecho, tú también. Has puesto cosas por encima de Dios y le has dado más prioridad a esas cosas que a Dios. Y eso es tener un Dios ajeno, un ídolo en tu vida. Todos hemos codiciado las cosas de otras personas, ¿no? ¿No lo has hecho? Claro que sí, yo también. Todos hemos tergiversado los mandamientos de Dios. A todos nos ha faltado integridad. Todos, mis hermanos, hemos roto las cosas de Dios, los mandamientos, lo que Dios quiere, su ley. Así que, déjame decirte, por cumplirlos, eso no nos va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cumplirlos. Y sabes, nadie podrá, nadie ha podido ni podrá. En otra ocasión, mis hermanos, platicando con otra persona, estábamos platicando y le pregunté, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Y él me dijo, no, porque soy mejor que otras personas, soy más bueno que otras personas. Entonces le dije, entonces tú crees que las personas van al cielo por estadística, ¿no? Tú piensas que eres más bueno que otros, entonces, pues como eres más bueno, Dios te va a dejar entrar, por estadística. ¿No es así? Pues no, tampoco. ¿Por qué? Déjame decirte, porque yo comparado con Hitler, soy un santo, ¿no? Eso es estadística. O comparado, mis hermanos, con un multihomicida o multiviolador, pues soy un santo, eso es estadística, mis hermanos. Déjame decirte que no tengo duda que tú, todos los que estamos aquí, mis hermanos, somos probablemente más morales y más éticos que muchas personas. Pero no somos perfectos. Porque tarde o temprano caemos. Tarde o temprano. Tarde o temprano.
Imagínense, mis hermanos, que queremos tomar unas vacaciones y nos queremos ir a algunas islas del Pacífico, mis hermanos. Y entonces digamos que pues queremos llegar a este lugar, queremos llegar a alguna isla que se encuentre a la mitad del Pacífico. Y quizás alguno, mis hermanos, sea muy buen nadador y quiere irse nadando. Pero déjame decirte, quizás pueda nadar unos 15, 20, 50 kilómetros. Pero ¿sabes qué va a ser el resultado? Se va a acabar ahogando. Quizás alguno de nosotros, mis hermanos, yo por ejemplo puedo nadar, pero podría nadar 1 kilómetro, 2 y me voy a acabar ahogando. Y quizás alguien más, mis hermanos, que esté en silla de ruedas o muletas, o no sabe nadar, mis hermanos, pues se mete al agua y da 3 pasos, 3 metros de profundidad del agua y allí se ahoga. ¿Qué te quiero decir con esto? Algunas personas llegan en la vida más lejos que otras, por supuesto que sí. Pero nadie puede ser todo lo perfecto que Dios desea y pide. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes claramente? Nadie puede. Nadie puede. De la misma manera, mis hermanos, ninguno de nosotros puede justificarse delante de Dios. Por más esfuerzos que hagamos, ninguno de nosotros puede. Tú y yo no podemos hacer lo correcto por nosotros mismos. Si tú ves tu propia vida, tu propia experiencia, debes darte cuenta que vez tras vez caes, vez tras vez fallas, vez tras vez pecas. Pero Dios tenía un plan. Y esta es la segunda cosa, mis hermanos. Lo pueden escribir. Dios envió a Jesús para pagar por mis pecados. Anota la palabra pecados. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo sea mejor. Es que Jesús pagó por mis pecados. No es que tú seas mejor. Es que Jesús pagó por tus pecados. Jesús pagó por esto. Déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos. Quizás alguno de ustedes comete un crimen, mis hermanos, ha llevado una vida de crímenes y lo atrapan. Y entonces tú eres enjuiciado y eres sentenciado. Te dan cadena perpetua por tus crímenes. El juez, con su túnica y su martillo, mis hermanos, da el veredicto, lo hace sonar el martillo y vas a tener una sentencia de estar en la cárcel de por vida. Y para finiquitar el asunto, pega con su mazo. Entonces, para asombro de todos mis hermanos, el juez se levanta, se quita la túnica, se baja del estrado y se para frente a ti y dice: oye, sé que cometiste todas estas cosas, pero yo te amo y te quiero. Y quiero mostrarte gracia y misericordia. Y entonces dice: hagamos un trato. Yo voy a ocupar tu lugar y cumplir tu sentencia. Y entonces se hace un silencio en toda la sala. Hasta el sonar, el vuelo de un mosquito se siente. Porque quien era el juez, ahora es tu Salvador. ¿Eres culpable? Sí, sigues siendo culpable. Sí, sigues siendo culpable de todo, pero ahora el juez se ha convertido en tu Salvador. Y dice: si alguien más tiene crímenes, yo voy a pagar por todos esos. ¿Sabes? Esto es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí. El juez se convirtió en nuestro Salvador. Cuando rompimos las leyes de Dios, tenemos que sufrir la sentencia de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros quebramos las reglas del hombre, debemos también sufrir la sentencia de los hombres. Y esto no es ni menos con Dios, es así. Si tú has quebrado las reglas de Dios, las leyes de Dios, debes sufrir la sentencia de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, y si me pueden ayudar a completarlo, dice: porque la paga del pecado es muerte.
Eso es. Eso significa que alguien tiene que pagar por todas las cosas que hemos hecho en la vida. Cómo herir a otras personas, cómo herirnos personalmente, o aquello que lastima a Dios. Hay que pagar por eso, por todas las cosas que hemos hecho de manera equivocada. Alguien tiene que pagar. Y el juez es el que dice: yo voy a pagar por ti, voy a ser tu Salvador. Y es así, mis hermanos, que el plan de Dios tomó forma. Jesús vino siendo Dios, dice la Biblia en Filipenses, no tomando en cuenta, siendo igual a Dios, siendo Dios, dice que se despojó. Y este despojarse, mis hermanos, es vaciarse de su gloria. Dice así la Biblia: se despojó y tomó forma humana, se vació literalmente y tomó la forma tuya y mía por una razón: para pagar por nuestros pecados, para que tú y yo no tengamos que vivir lejos de Dios, no tengamos que ir al infierno, no tenemos que ir, porque podemos estar con el Señor, con Dios por toda la eternidad. Mis hermanos, ¿entienden por qué el Evangelio son las mejores noticias? Son buenas noticias, son las mejores noticias que alguien nos puede dar. Este es el Evangelio, son las mejores noticias. Esto significa, mis hermanos, que todo lo que tú y yo hemos hecho mal en la vida o vayamos a hacer de manera equivocada, ya ha sido pagado por Cristo Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo y estaba clavado en la cruz: consumado es, consumado es. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que Él había pagado el precio por los pecados de todos nosotros. Consumado es. Esta era la frase que utilizaban en los negocios, mis hermanos, cuando alguna persona hacía negocios y decían esta frase: tetelestai, consumado es. Y Jesús precisamente eso es lo que dijo en la cruz: todo está pagado, todo, el precio. ¿Sabes? Estas son buenísimas noticias, son las mejores noticias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra filosofía o otras religiones? ¿Sabes cuál es? Todas las religiones pueden ser resumidas en una palabra: hacer. Hacer. Es decir, todos tienen su propia lista por hacer. Mira, si quieres ir a la presencia de Dios o quieres hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer. Tienes que hacer cosas o dejar de hacer. Pero el cristianismo, mis hermanos, esa palabra no es. Se resume en una palabra: hecho. Lo que Jesús hizo, hecho. Ya fue hecho, mis hermanos, esto hace 2017 años en la cruz por Cristo Jesús. Cuando dijo: consumado es. Ya fue hecho para ti y para mí. Fue hecho para todos nosotros, mis hermanos. Hay un libro en la Biblia que explica en detalle todo esto, mis hermanos. Es el libro de Romanos. Luego les invito a que lo lean, mis hermanos. El libro de Romanos habla acerca de todo esto. Tiene 10 capítulos, mis hermanos, el libro de Romanos, solo para hablar acerca de la justicia de Dios, de la justificación. Y Romanos 3, mis hermanos, nos dice un buen resumen acerca de esto. Romanos 3, déjame leértelo, este pasaje. Déjame decirte aquí, Romanos 3, del 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron, dice el versículo, y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede alcanzar la presencia de Dios, porque todos pecaron. Todos están alejados de Dios, están destituidos, no pueden alcanzar a Dios. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. En otras palabras, tú y yo no somos perfectos. Nadie puede alcanzar los estándares de Dios. Ni siquiera podemos alcanzar nuestros propios estándares. No vamos a alcanzar los estándares de Dios. Y estamos lejos de Dios. Pero dice el pasaje, mis hermanos: pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate bien,
justificados gratuitamente para estar bien con Dios. Y dice, por su gracia. Alguna vez les he dicho, mis hermanos, ¿qué significa gracia? Es el favor que no merecemos, el favor que no merecemos de Dios, pero que Dios lo tiene para con nosotros por pura misericordia. Y dice que Dios lo hizo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y voy a leer el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes qué es esto? Son buenas noticias. Este es el Evangelio. Son buenas noticias. Déjame decirte otro versículo de la Escritura, 2 Corintios 5, 21. Dice allí el pasaje, mis hermanos, al que no conoció pecado, está hablando de Dios. Al que no conoció pecado, y se está refiriendo a Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice el versículo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios. Un sacrificio de un cordero que llevaba el pecado de todo el pueblo. El sacerdote, mis hermanos, una vez al año tomaba este cordero y lo sacrificaba en el altar, y con esa llevaba la sangre y con eso rociaba, mis hermanos, todo el mobiliario que se encontraba en el lugar santísimo, una vez al año en el templo. Pero ¿sabes? Eso era un símbolo de lo que Jesús haría por ti y por mí en la cruz. Y el pueblo tenía que hacer esta vez otro sacrificio. Y luego otra vez otro sacrificio. Y luego otro sacrificio. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que Jesús hizo esto de una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Saben, mis hermanos? Las personas que son católicas le llaman a la misa, es el sacrificio de la misa, porque cada vez que rompen el pan, tienen el pan y lo rompen, dice, es el sacrificio, es estar sacrificando a Cristo otra vez. Y la Biblia no dice esto. El sacrificio del Señor Jesús es perfecto, una vez y para siempre por todos los pecados. Tito 3:5, mis hermanos, no lo tengo aquí en la pantalla ni tampoco en el boletín. Pero Tito 3:5, si lo quieren anotar, mis hermanos, dice que nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, no por las obras. Nos salvó, mis hermanos, por el lavamiento y la renovación por medio del Espíritu Santo. Estas son buenas noticias. Primero, yo no puedo hacerme justo. No puedo. Y tú tampoco. Pero hay buenas noticias. Dios envió a Jesús a pagar por nuestros pecados. Déjame decirte la tercera parte del Evangelio. Déjame decirte la tercera parte. Todo lo que tengo que hacer es aceptar por fe lo que Dios hizo por mí. Esto es, mis hermanos, eso es lo que tengo que aceptar por fe. Lo que Dios hizo por ti y por mí. Tenemos que aceptar por fe lo que Dios hizo por nosotros. Es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que es necesario hacer. Lo que tenemos que hacer es aceptar la gracia de Dios. Tenemos que aceptar su misericordia, aceptar el perdón de Dios. Y decir que sí, creo que lo que hizo Jesús en la cruz, como allí pagó por mis pecados. Y sabes, esta es la manera en que tú puedes formar parte de la familia de Dios, llegar a ser parte de la familia de Dios. Esta es la manera en que tú puedes llegar a ser hijo de Dios. ¿Sabes? Este es el plan de Dios. Poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos y poder ir al cielo por la eternidad. Esa es la justicia que nosotros recibimos. Déjenme mostrarles 2 versículos más. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, es decir, cualquier persona.
Todas las personas, cualquier persona. Todos pueden ser salvos, no importa quién sea, lo que hayan hecho, con quién lo hayan hecho, por cuánto tiempo lo hayan hecho, todos pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. No importa la religión, en realidad no importa, porque ninguna religión lleva al cielo, solo la gracia de Dios puede llevarnos a la presencia de Dios. Solo eso, solo eso. No importa lo que uno haga o deje de hacer, no importa las acciones malas o buenas que uno haya hecho, mis hermanos. Se trata simplemente de una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Se trata de esto, mis hermanos. Es lo que dice la Biblia, mis hermanos, en Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, es decir, si confiesas, si dices que Jesús es el dueño, el amo, el que tiene toda la autoridad, y crees, confías, tienes fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿cómo dicen mis hermanos? Serás salvo. ¿De qué? De tus propios pecados. Podrás ir a la presencia de Dios. Y agrega el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero dejar claro, muy claro este punto hoy en esta mañana, mis hermanos. Yo no quiero que nunca, nunca, nunca dudes de que vas a ir a la presencia de Dios cuando mueras. No quiero que te preocupes por eso. No quiero que tengas dudas o estés ansioso acerca de tu salvación. En esta semana, mis hermanos, ingresé a un chat cristiano y muchas personas estaban haciendo preguntas, y la que pregunta, mis hermanos, que más comentarios era esta: ¿se puede perder la salvación? Muchas personas creen esto, pero la Biblia, mis hermanos, dice algo que es muy importante. Y si quieres ir a la presencia de Dios, tienes que hacer lo que dice este versículo, en particular el versículo 10, que si confiesas con tus labios, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en el corazón, dice, serás salvo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Dios miente? No, no miente, mis hermanos. Dios no puede mentir. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Sabes? Hay algo que Dios no puede hacer. Dios no se puede negar a sí mismo. Eso quiere decir que Dios no puede mentir. Dios solo puede hablar verdad. Y lo que es verdad siempre es verdad, y lo que es mentira siempre será mentira. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Todo esto que te estoy diciendo, quizás puedas considerar, no es cierto, pero la Biblia lo dice. Y Dios lo dice en su palabra. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús dijo esto, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre, es decir, a la presencia de Dios, si no es a través de mí. Yo quiero que tengas muy claro esto, quiero que tengas la seguridad de que irás a la presencia de Dios y no vuelvas a dudar. Muchas personas se preguntan, cuando yo muera, ¿iré al cielo? ¿Cómo puedes estar seguro de esto? Tienes que aceptar las buenas noticias de lo que te acabo de decir. Tienes que aceptarlo. Y déjenme hacer una pausa en la predicación. Si tú no has hecho una decisión de este tipo, si tú no has ido con Dios y decirle, Señor, perdóname, y ahora me queda claro el Evangelio, lo he entendido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que creer, confiar en el Señor, y tengo que aceptar su perdón, su misericordia, y aceptar, creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para limpiarme y perdonarme de mis pecados. Si tú no has hecho esto, puedes hacerlo hoy. Yo quisiera que inclinaras tu rostro. Que inclinaran sus rostros, mis hermanos. Vamos a orar. Y déjame guiarte en una oración. Si tú no lo has hecho,
Yo te pido que lo hagas porque es muy importante, porque solo por esto tú puedes ir a la presencia de Dios. No por venir a esta iglesia, no por venir a cualquier otra iglesia, es por gracia de Dios, por el perdón de los pecados. Puedes decirle algo así al Señor y dilo allí en tu corazón. Díselo. Señor, sé que soy imperfecto y sé que nunca podré ser perfecto. No voy a poder obtener la perfección por mis propios medios, pero te agradezco por amarme a pesar de cómo soy. Te agradezco que tú me crearas y que me formaras. Te agradezco que hayas tenido un plan y un propósito para mi vida. Y te agradezco que me permitas conocerte. Gracias por la oportunidad que me das hoy en este día, que me has dado de aceptar, amarte. Gracias por esta oportunidad. Y hoy humildemente te pido que tú me salves, que me perdones, por medio de lo que Cristo ya hizo por mí. No con base en lo que yo haya hecho o dejado de hacer, sino basado en lo que Jesús vino a hacer. Señor santo y bueno, no entiendo bien todas las cosas, pero hasta donde sé, quiero poner mi confianza en tu Hijo Jesucristo y quiero conocerte. Quiero aprender a amarte. Quiero tener hambre y sed de estar en paz contigo por el resto de mi vida. Así es que quiero poner mi confianza en ti, no en mis esfuerzos, no en lo bueno que yo haya hecho, sino pongo mi confianza en tu gracia y en tu perdón. Y Señor Jesucristo, quiero que seas verdadero Señor sobre mi vida. Amén. ¿Alguien oró así? Si alguien oró así ahora, quizás no lo habías considerado, pero si tú lo oraste así, yo te pido que al finalizar el culto hables conmigo. Te lo pido. Es muy importante esto. Si tú has orado así, déjame decirte, quiero platicar contigo más. Y házmelo saber al finalizar los cultos. Por otro lado, déjenme decirles, mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Dice, ¿cómo puedo mantener mi hambre espiritual? Es la segunda parte de esta predicación. ¿Cómo mantengo mi hambre espiritual? Saben, mis hermanos, los doctores, los médicos dicen que cuando alguien pierde el apetito, mis hermanos, es un síntoma de que está enfermo. Hace un rato, mis hermanos, Justin me decía que la semana pasada estaba enfermo y había dejado de comer 2 días y solo había comido durante esos 2 días un caldito de pollo. Estaba enfermo. Y uno, mis hermanos, cuando se enferma, mis hermanos, se siente uno mal, no se siente uno bien. Y en lo último que uno piensa es en comer. Las ganas se le van de comer. Uno tiene fiebre, le molesta a uno el estómago. Y la pérdida de apetito es algo que no está bien en tu vida. Es señal de que estás enfermo. Déjame decirte que esto es igualmente cierto en el ámbito de lo espiritual. Si tú no tienes hambre por conocer a Dios, si tú no tienes sed de conocer a Dios, de buscar a Dios, si tú no tienes hambre de Dios, déjame decirte que estás espiritualmente enfermo. Estás así, no tienes salud espiritual. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo puedo yo mantenerme en hambre espiritual? ¿Cómo puedo yo tener una gran necesidad de conocer más a Dios, de buscar más a Dios? ¿Cómo puedo mantener mi hambre espiritual por Dios por el resto de mi vida? En esta mañana, mis hermanos, quiero darte a conocer esto precisamente. Y quiero decirte, en primer lugar, mis hermanos, ¿cómo puedes mantener tu hambre espiritual? Déjame darte 4 pasos breves de cómo puedes mantener tu hambre espiritual. En primer lugar, mis hermanos, recordaré cuánto me ama Dios. Anótalo, por favor. Tú necesitas hacer esto todos los días. Debes levantarte en las mañanas y decir: Señor, ayúdame a recordar cuánto me amas. No quiero olvidarme de esto. No quiero olvidarme
de cuánto tú, Señor, me amas. ¿Por qué es tan importante esto? Déjame decirte, porque cuanto tú más entiendas cómo Dios te ama, más querrás amarlo. Más querrás corresponder a Dios. Más querrás corresponder a Dios, mis hermanos. Saben, una vez estaba hablando con una persona, mis hermanos, que me dijo, es que mi problema es que no quiero estar cerca de Dios. Es que mi problema es que no quiero amar a Jesús. No tengo necesidad de Dios. Dije, mira, ¿sabes? Ese no es tu problema. Tu problema no es que ames a Dios lo suficiente. Tu problema es que no has alcanzado a entender lo mucho que Él te ama a ti. No lo has comprendido. Porque si realmente comprendieras lo mucho que Dios te ama, no podrías hacer otra cosa más que amarlo. Más que amarlo. Si tú entiendes cuánto Dios te ama a ti, déjame decirte, tú vas a querer corresponder a amarlo a Él. Cuando alguien, mis hermanos, tiene una experiencia de noviazgo, ¿verdad? Cuando alguien sale de novio, mis hermanos, ¿con quién le gusta a uno salir? Le gusta a uno salir a pasear con la persona que uno ha escuchado que está enamorado de uno. ¿No es así? Pues sí, no con la persona que uno le cae mal. No, con esa no sales ni a la esquina. Sales con la persona que te dice, te quiero mucho, te tengo un gran afecto, un gran aprecio, estoy enamorado de ti. La Biblia dice esto en Efesios 3, mis hermanos. Efesios 3, dice allí el apóstol Pablo. Espero que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea. ¿Me pueden ayudar, mis hermanos? Dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjate bien. Dice aquí el pasaje, mis hermanos, varias cosas. Está hablando de 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en 3 dimensiones, ¿no es así? Pero está hablando de 4 dimensiones. Dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor de Dios. Y dice el pasaje que excede a todo conocimiento, que sobrepasa todo conocimiento. ¿Y cuál es el objeto de esto? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo entendamos precisamente estas dimensiones del amor de Cristo? El objeto está allí, está subrayado, para que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes? Tú debes entender cuánto Dios te ama. Y debes tener un hambre de Dios, una sed de Dios, hambre y sed de justicia. Y dice el pasaje que leímos en Mateo 5, dice, si tú tienes hambre y sed de justicia, ¿qué sucederá? Serás saciado, serás saciado. Pero primero tienes que saber cuánto te ama Dios, tienes que recordarlo. Y si no, puedes decirle al Señor en la mañana, Señor, que yo no me olvide de ti, ayúdame a recordar cuánto me has amado. Déjame comprender estas dimensiones de tu amor. Déjame entenderlo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener un hambre de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo paso para tener hambre espiritual es dejar de llenarme con alimento chatarra. Pon la palabra chatarra allí. A esto me voy a referir en un momento. Tú tienes que dejar de llenarte con alimento espiritual chatarra o con comida chatarra espiritual. ¿Sabes? Todos nosotros somos seres espirituales con una necesidad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios, necesitamos de Él. Y ¿sabes? Solo Dios puede llenar el vacío de nuestros corazones, solo Dios puede hacerlo. Cuando tú tratas de llenar el vacío de tu corazón con posesiones,
o con relaciones con otras personas, o con prestigio, o cualquier otra cosa distinta a Dios, eso no te va a satisfacer. Es como Salomón hacía, mis hermanos, en el libro del Eclesiastés. Y si tú no tienes hambre de Dios, déjame decirte, es porque te has llenado de ti mismo o de algo más. Si tú no tienes hambre de Dios, es que te has estado alimentando con otras cosas que no te nutren. Cuando tú estás lleno de ti mismo o de algo más, déjame decirte, obviamente tú no vas a tener hambre de Dios. No vas a tener hambre de Dios. No lo vas a hacer. Pueden abrir sus Biblias rápidamente, mis hermanos. Proverbios 15:14 en sus Biblias. Proverbios 15:14 en sus Biblias, mis hermanos. O si lo anotan por allí en un espacio para las notas que tienen allí en su boletín, o buscan en sus Biblias. Proverbios 15, en el pasaje Proverbios 15:14. Lo voy a leer en esta versión. Dios habla hoy, mis hermanos, dice allí el pasaje, Proverbios 15:14. El corazón sabio busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades, de necedades. El corazón entendido va tras el conocimiento, tras la sabiduría, pero la boca de los necios se nutre de tonterías, se nutre de necedades. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es no alimentarnos con comida espiritual chatarra. Si tú estás pensando en algo más en lugar de Dios, déjame decirte, tú no vas a destinar ningún tiempo a Dios. Si siempre, por ejemplo, tú estás pensando en tu deporte favorito, ¿sabes? Para eso vas a tener tiempo, pero no vas a tener hambre de Dios si no estás pensando en Él. Si siempre estás pensando en tu trabajo, en eso vas a estar ocupada tu mente, pero no tendrás hambre de Dios. Si siempre piensas en ganar dinero, cualquier otra cosa, no vas a tener hambre de Dios porque te estás alimentando de otras cosas, porque tu mente está llena de otras cosas y no tienes hambre de Dios. Como los niños, mis hermanos, cuando son pequeños y ya llega la hora de la comida, uno evita que coman dulces, ¿no es así? Y uno se lo dice a los niños, oye, no comas eso, no comas dulces o no comas esas papas, porque después no comes. ¿Está bien? ¿De qué se está llenando? De comida chatarra. Se está llenando con eso, mis hermanos. Y eso es también cierto en lo espiritual. Uno debe dejar de alimentarse con comida chatarra, mis hermanos. Uno debe dejar de alimentarse de esto. Hay este pasaje, mis hermanos, Isaías 55, 1 al 2. Dice el pasaje, mis hermanos, todos los sedientos vengan a las aguas. Es una invitación. Es una invitación a ir con el Señor. A todos los sedientos, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es el mejor alimento. Y agrega al versículo 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? ¿De qué está hablando esto? Si lo que puede subrayarlo, de alimento chatarra, espiritual. ¿Por qué estás llenándote en lo que no es pan y tu salario en lo que no sacia? ¿Por qué estás llenándote de esto? Leí, mis hermanos, de algunas hambrunas en el mundo hace muchos, muchos años. En China hubo una gran hambruna, mis hermanos. No había comida. Las personas morían de hambre y comían algo parecido, mis hermanos, al suelo comestible. Es decir, tomaban de la tierra, la capa superficial de la tierra, y con eso, mis hermanos, hacían una especie de harina para hacer pan. Lo mezclaban y se lo comían. Y se llenaban. Lo cual el problema es que no tenía ningún valor nutricional, solo se llenaban el estómago, ninguna vitamina, ningún mineral, ningún carbohidrato, ninguna proteína, ninguna grasa. Así es que eso no tenía ningún valor. ¿Saben? Ese es un ejemplo de lo que sucede contigo y conmigo en ocasiones. Si tú no tienes hambre, tu estómago está lleno de otras cosas, pero no te nutre y estás muriéndote de hambre espiritual
porque estás comiendo chatarra espiritual que no tiene valor. Tu estómago puede estar lleno de tu trabajo, de ti mismo, de otras cosas, pero no de Dios. Y temporalmente te puedes sentir satisfecho, pero sigues muriendo de hambre. Sigues muriendo de hambre. ¿Has ido a un restaurante? ¿Tienes mucha hambre? Te llevan el menú. Lo abres y dices, tengo mucha hambre, pero no sé qué comer. ¿Te ha pasado? A mí también me ha pasado. O a veces estoy en la casa y mi esposa me dice, ¿tienes hambre? Sí, ¿quieres comer? Sí, ¿qué te doy? No sé. Tengo hambre, pero no sé qué comer. Déjame hacerte esta pregunta. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? Porque de lo que tengas hambre, de eso puede determinar el destino de tu vida. Si solo tienes hambre de satisfacerte a ti mismo, eso no es suficiente para saciarte. Si tú tienes hambre solamente de tu trabajo, eso no va a ser suficiente para que tú estés saciado. Puedes preguntarle a Salomón ahí en la Biblia, en Eclesiastés. Lo que tú necesitas, y yo también, lo que necesitamos, mis hermanos, es hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. ¿Para qué? Para vivir de manera adecuada. Hambre y sed de Dios para vivir de manera correcta delante de Él. Hambre y sed de Dios para conocerlo más y más cada día. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Hambre y sed de Dios. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer paso. ¿Cómo puedo mantener mi hambre espiritual? Bueno, mi meta número 1, mi propósito número 1 será conocer más a Dios. Ese va a ser mi meta, mi propósito, conocer más a Dios. Así es como uno llega a mantener, mis hermanos, el hambre espiritual, poniendo nuestro propósito de vida, en primer lugar, el conocer a Dios. ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Cuáles son lo que tú deseas? Quizás alguno dice, quiero terminar esta carrera. Quizás uno, bueno, yo quiero terminar mi casa de construirla, o quiero comprar una nueva casa, o tener un nuevo trabajo, aprender esto, esta meta, este propósito, este logro. Pero déjame decirte que como creyente, hijo de Dios, tú debes hacer tu propósito número 1 en tu vida es conocer más a Dios. Lo demás puede ser bueno. No estoy diciendo que sea malo, está bien. Pero eso va después de Dios. Primero en tu meta, mis hermanos, es buscar a Dios por encima de todas las cosas. Conocer a Dios, mis hermanos. En el Salmo 63, David decía, tengo sed de ti, tengo una gran sed, Señor, como el agua, como la tierra, que está seca, que está extenuada, está sedienta y clama por agua. Así, Señor, tengo sed de ti. Salmo 63, versículo 1 y 2. Así dice ese versículo. Tengo un anhelo, tengo una sed de ti. Quizás tú estás atravesando por un desierto justo ahora. Quizás estás atravesando en un desierto en tu matrimonio. Todo está seco en tu matrimonio. Está seco. Quizás estás en un desierto en tu trabajo. Está todo seco. Quizás estás en un desierto en tus relaciones. O estás en un desierto financiero. Todo está seco. ¿Qué es lo que haces cuando pasas por un desierto? Tienes hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque Él puede satisfacerte. Si tú estás en un desierto ahora, en cualquier área de tu vida, en cualquier ámbito, déjame decirte que tienes que buscar a Dios porque Él es lo único que te podrá satisfacer. Es lo único. Mateo 6:33, mis hermanos. ¿Podemos leerlo juntos? Dice el pasaje, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Sabes? Brevemente, déjame decirte, ¿qué significa el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios lo que significa es que, como todo reino, hay un rey. ¿No es así? ¿Quién es el rey? Dios. Hay un rey. Y donde un rey está en su reino, se hace su voluntad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es buscar antes que cualquier otra cosa. Primeramente, buscar con anhelo, con fervor, antes que cualquier otra cosa, al Rey de Reyes, a Dios y su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que debe significar el reino de Dios, no como un concepto en la Biblia allí, sino para ti y para mí de algo vívido y real. El reino de Dios está gobernado por un rey. Y debo buscar a este rey y debo buscar hacer su voluntad. Eso es lo que significa. Y debo tratar de vivir de manera correcta, como Él me lo ha indicado. Hacer su justicia, dice el pasaje, su justicia. Y si tú haces esto, si tú tienes hambre de Dios, de conocer a Dios, de hacer su voluntad, Él te va a añadir todas las otras cosas. Es una promesa que Dios ha puesto en su palabra. Pero para buscar a este rey, y querer hacer su voluntad, tú debes tener un hambre. Debes ponerlo en primer lugar en tu vida. Por último, mis hermanos, en cuarto lugar, cuarto paso para tener hambre. Leeré la palabra de Dios todos los días. Lo que te quiero invitar es que debes sumergirte en la palabra de Dios todos los días. Este libro, la Biblia, mis hermanos, es alimento para tu alma. Es el alimento para nuestras almas. ¿Saben cómo lo llama la Biblia, mis hermanos? Lo llama pan. La palabra de Dios también es leche. La palabra de Dios es carne. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es miel. La Biblia usa metáforas, mis hermanos, varias metáforas, varios ejemplos. Dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y si eso dijo Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo, mis hermanos? Como dice 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Saben, mis hermanos, el término a que a la leche se le bautiza? ¿Saben qué es eso? Es cuando alguien, mis hermanos, compra leche y está adulterada. ¿Con qué la adulteran? Con agua. No es leche pura. Le han puesto agua para rebajar eso. Ese no es un alimento adecuado. Dice el pasaje, la leche espiritual no adulterada. Los niños recién nacidos, mis hermanos, buscan comer cada 3 horas como reloj. Cuando mis niñas eran pequeñas, mis hermanos, yo les daba de comer y era mi privilegio darles el biberón. Hasta les hacía el hoyito al biberón, mis hermanos, con mucho cuidado y les buscaba y me las ponía en el regazo. Era mi privilegio. Porque mi esposa, mis hermanos, le daba el pecho y yo les daba el biberón. Ese era mi privilegio. Y se los daba y con un deseo. Así son todos los niños. ¿Sabes? Tú y yo, como niños, así debemos buscar el alimento espiritual con un hambre, una sed de Dios, mis hermanos. La leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia.
¿Cómo puedes vivir de manera adecuada? ¿Cómo puedes ser instruido en justicia? Sumérgete en este libro. Sumérgete. ¿Cómo puedes ser corregido en tu vida? Sumérgete en este libro. Sumérgetelo. Déjame decirte, todos los días debes escudriñar el libro, la palabra de Dios. Cada día, cada día, cada día. Quizás no te gusta leer mucho. Quizás no te gusta leer mucho. Bueno, hay devocionarios. Puedes leer un devocionario. O puedes poner una cinta, hay compactos, mis hermanos, donde la Biblia está grabada. Lo puedes poner en tu auto o lo puedes poner en tu casa y estar escuchando la palabra de Dios. Puedes hacerlo. Déjame decirte, comer una comida a la semana, eso no te va a mantener saludable. ¿Comer una vez a la semana lo haces? No, no lo hacemos. Ni siquiera una vez al día. Comemos varias veces al día. Eso no te va a mantener saludable. Debes alimentarte de la verdad de Dios todos los días. Cuando mis hijas, mis hermanos van a la escuela, siempre les digo, siéntate hasta adelante y no te sientes con los flojos atrás, siéntate con los listos, para que te hagas listo. ¿Qué te quiero decir? En el último versículo, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Júntate con personas que tengan hambre, hambre de Dios, y pronto también vas a tener hambre de Dios. Pronto lo vas a hacer. Pronto lo vas a hacer. Déjenme terminar, mis hermanos. Lo que yo te estoy invitando hoy es a que tú tomes una decisión con respecto a buscar a Dios por encima de todas las cosas. El pasaje que leímos, Mateo 5, mis hermanos, dice, porque todos los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, felices, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de conocer a Dios, si tú tienes sed de buscar a Dios, de conocerlo, déjame decirte, lo vas a conocer, serás saciado. Y lo vas a encontrar a Dios como ni siquiera tú te has imaginado, solo si tienes esta hambre y sed de Dios. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Harás estas cosas para saciar tu vida? ¿Para que tu vida sea saciada? Y déjame decirte, no la vas a saciar tú. Dios se va a encargar de que tú vivas una vida plena, satisfecha. Dios te va a saciar. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. Yo espero que sí. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Señor, los que estamos aquí, después de escuchar esta palabra, nos damos cuenta, mi Señor, que te necesitamos. Y debemos tenerte en nuestras vidas. Señor, nos damos cuenta que nada satisface, ninguna otra cosa, sino solo tú. El hambre, la sed de conocerte, el hambre, la sed de encontrarte, el hambre y la sed de entender tu voluntad para ponerla por obra. Eso es lo que satisface, Señor. Porque tú eres capaz de satisfacer nuestras vidas. Señor, si te buscamos, dice tu palabra, si ustedes me buscan, yo me dejaré encontrar. Gracias por esta preciosa promesa de tu palabra. Señor, entendemos que el objetivo de nuestra vida es conocerte más y más y más cada día. Señor, Padre, nos damos cuenta que verdaderamente te necesitamos. Y necesitamos encontrarte y buscarte todos los días, todos los días. Señor, permite que nuestros anhelos sean satisfechos, que nuestra hambre espiritual sea satisfecha. También te pido, si alguno no tiene hambre de ti, si alguno, mi Señor, no tiene sed de ti, que no te ama, y no se ha dado cuenta, mi Señor, de lo importante que es tener hambre de ti, Señor, yo te pido que despiertes esta hambre en su mente y en su corazón. En toda esta iglesia,
Despierta un gran anhelo, una gran hambre por ti, mi Señor. Los que verán este video en internet, también despierta hambre y sed de ti en sus corazones y mentes. Señor, despierta un gran hambre. Déjanos entender cuánto nos has amado, mi Señor. Déjanos alimentarnos de las verdades profundas de tu palabra para nutrir bien nuestras vidas y que podamos tener más hambre y más hambre cada día. Déjanos, mi Señor, encontrar estas verdades en la lectura de tu palabra diariamente. Mi Señor, lo que te pido es que permitas que en este lugar haya hombres de Dios que te amen y te busquen con hambre, con un deseo y con una vehemencia. Que en este lugar haya mujeres de Dios, hijas tuyas, que te buscan y que te aman y que están tratando de encontrarte. Mi Señor, haz esto en esta congregación, haz esto en esta iglesia, mi Señor. Despierta una gran hambre, una gran sed de ti, mi Señor. Y por favor, satisface esta hambre, Padre. Por favor, mi Señor. Yo estoy seguro que mis hermanos tienen las mejores intenciones y tienen los mejores propósitos, Padre. Estoy seguro de eso. Te pido que tú les ayudes en ello, mi Señor. Nuestras fuerzas no bastan. Eres tú en nosotros y a través de nosotros haciéndolo. Te lo pido en Cristo. Por favor, mi Señor. Por favor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el alimento que nos das tú en tu palabra. Gracias, Señor. Padre, estamos deseosos de conocerte más y deseosos, Padre Celestial, de entenderte, de buscarte, de comprender tu voluntad y de conocerte más. Sácianos, por favor, sácianos. Gracias, Señor. Amén.